Era una mañana de octubre en Madrid, de esas que el otoño español tiñe con un sol tímido y un aire que huele a café quemado y a prisas parlamentarias. El Congreso de los Diputados, ese edificio neoclásico que parece un palacio de ilusiones rotas, bullía con la rutina de siempre, diputados ajustándose corbatas, asesores susurrando datos como si fueran secretos de Estado, y el eco distante de un reloj que marca el tiempo de las promesas incumplidas. Pero aquel 11 de octubre de 2025, algo iba a romper el guión. No un escándalo de los habituales, con maletines perdidos o alianzas de última hora, sino algo más crudo, más visceral. Un joven, apenas rozando la veintena, se colaría en el hemiciclo como un fantasma en una fiesta de disfraces. Y no para pedir un autógrafo, sino para plantar cara al mismísimo Pedro Sánchez y a los diputados de Bildu, en pleno debate sobre la crisis de la vivienda. Un acto que, en palabras de los cronistas, hiela la sangre y hace historia, porque en política, como en la vida, a veces un solo grito ahogado vale más que 1000 discursos ensayados. Imaginemos la escena previa, porque el contexto es clave para entender el porqué de aquel arrebato. España, en 2025, arrastraba una crisis de vivienda que parecía salida de una novela distópica. Alquileres disparados, jóvenes durmiendo en sofás de amigos o en garajes reconvertidos, y familias enteras atrapadas en un limbo de hipotecas eternas. Desde 2018, cuando el gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos tomó las riendas, la vivienda había pasado de ser un problema entre los 15 primeros en las encuestas a convertirse en el número 1, el elefante en la habitación que nadie quería nombrar del todo. Aquel año, se creó un Ministerio de Vivienda con un presupuesto raquítico, como si el problema se resolviera con una varita mágica de bajo coste. Leyes de control de precios que, en lugar de enfriar el mercado, lo congelaron por completo. En Barcelona, por ejemplo, cada anuncio de alquiler atraía a 300 o 400 solicitantes, un circo de desesperados donde el premio era un contrato con cláusulas que parecían trampas para ratones. Y mientras tanto, el Banco de España repetía como un mantra: equilibren oferta y demanda construyendo más, desbloqueando suelo. Pero construir requiere voluntad, y la voluntad política a veces se pierde en los pasillos de las negociaciones con aliados como Bildu, cuya sombra histórica aún proyecta ecos de ETA en los debates. El debate de aquel día giraba en torno a una proposición de ley impulsada por Bildu, una iniciativa para prohibir a las plataformas digitales como Idealista o Airbnb que ofrecieran pisos turísticos ilegales. 4 títulos, 25 artículos y 9 disposiciones adicionales, un documento que sonaba a solución técnica pero que, en el fondo, era un caballo de Troya en la guerra por la vivienda. Pasó el primer trámite con los votos del bloque de investidura PSOE, Sumar, ERC, PNV y, por supuesto, Bildu, mientras la oposición, liderada por el PP, alzaba la voz contra lo que veían como un parche más en una herida supurante. El salón de plenos, con sus escaños de terciopelo rojo y sus micrófonos que amplifican tanto verdades como mentiras, estaba cargado de tensión. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no intervenía directamente ese día, tenía agenda en la Moncloa, lidiando con los habituales fuegos artificiales de la actualidad, pero su sombra planeaba sobre cada palabra. Sus aliados, incluidos los de Bildu, defendían la ley como un escudo contra la especulación, ignorando, según los críticos, que el verdadero villano era la falta de oferta, no un algoritmo de app. Y ahí entra él, Astrep, un chaval de 22 años, estudiante de Derecho en la Complutense, con el pelo revuelto como si hubiera salido de una manifestación improvisada y una mochila que contenía más nervios que apuntes. No era un activista profesional, ni un hijo de diputado con pases VIP, era un madrileño de barrio, de esos que pagan 800 euros por una habitación que parece un armario empotrado, y que había visto cómo sus sueños de independencia se evaporaban en un mercado inmobiliario que premiaba a los herederos. ¿Cómo se coló? Ahí está el detalle que añade un toque de comedia negra a la historia. En un congreso donde la seguridad es tan férrea como un casting de reality, Astrep usó el viejo truco del disfraz, una chaqueta prestada de su padre, un maletín vacío que fingía ser de asesor, y un pase falso improvisado con una impresora casera y un laminador de AliExpress. Parecía un becario perdido, contaría después un ujier entre risas nerviosas. Se escurrió por una puerta lateral durante el receso, cuando los diputados charlaban de cafés y traiciones, y se sentó en un escaño vacío en la zona de la oposición, conteniendo la respiración como un ladrón en una joyería. El hemiciclo retomaba el debate. Una diputada de Bildu, con el aplomo de quien ha negociado en salones vascos llenos de historia, defendía la proposición: esta ley protege a las familias, obliga a las plataformas a verificar legalidad y sanciona el lucro ilegal. Es justicia social, no burocracia. Aplausos tibios del bloque progresista, murmullos del PP entonces, el presidente de la Cámara, con ese tono neutro que disimula el caos, abre el turno de intervenciones libres. Y Astrep, con el corazón latiéndole como un tambor de rock, se pone en pie. Señor presidente,
señoras y señores diputados, comienza, y el salón se congela. No es un diputado, su cara no figura en las guías oficiales. Un ujier se acerca, pero el joven, con una mezcla de audacia y pánico, saca un papel arrugado y lo agita como una bandera. Pido la palabra en nombre de mi generación. Lo que sigue es un discurso que dura 7 minutos eternos, un torrente de palabras que Astrep había escrito en una noche de insomnio, inspirado en Sherlock Holmes y Agatha Christie, porque esto es un misterio, y yo soy el detective que une las pistas. Empieza suave, con datos duros. En 2018, la vivienda no estaba entre los 15 primeros problemas de España. Ese año, la izquierda llegó al gobierno, creó un ministerio de vivienda con un presupuesto de mendigo, y boila, ahora es el problema número 1. Risas ahogadas en la oposición, ceños fruncidos en el gobierno. Pero el humor, si se le puede llamar así, está en la ironía sutil, han culpado a todos menos a vosotros mismos. Al PP, a los bancos, a los extraterrestres si hace falta. Pero el espejo, señores, el espejo os delata. Sánchez no está allí, pero Astrep lo invoca como a un fantasma. Señor Sánchez, su gobierno ha sido un experto en proyecciones psicológicas. Proyectáis vuestros errores en los demás, mientras el alquiler sube un 40% y los jóvenes como yo soñamos con una hipoteca en Marte. El clímax llega cuando se gira hacia Bildu. Aquí, el tono se endurece, pero sin perder esa seriedad que hace que duela más. Cuando les oímos hablar de vivienda, tienen la misma autoridad moral que cuando nos dan lecciones de derechos humanos en este foro. Esta facción no ha olvidado de dónde vienen, a quien siguen honrando, y quienes siguen siendo sus líderes visibles. El salón se queda mudo. Una diputada de Bildu baja la mirada, otra aprieta los labios como si hubiera mordido un limón. Astrep no menciona a ETA directamente, no es un linchamiento, es un bisturí, pero el eco resuena, los homenajes a expresos, las alianzas que salvan presupuestos pero hieren memorias. Vosotros, que habláis de proteger a las familias, ¿recordáis las familias que habéis dejado huérfanas? ¿O es que en el País Vasco la vivienda es un lujo para los que no temen bombas en la puerta? Es un golpe bajo, pero justificado en el contexto de un país que aún cicatriza heridas de los 90. Y el humor, si cabe, surge en la absurdidad. Imaginad a un chaval de 22 años, con zapatillas gastadas, dando lecciones a veteranos políticos que han sobrevivido a 1000 tormentas. Es como si un becario de Netflix dirigiera la reunión de accionistas, susurraría después un columnista, riendo para no llorar. Pero Astrep no se queda en la denuncia, propone, que es lo que separa al agitador del estadista. En nombre del PP, aunque no sea afiliado, solo un simpatizante cabreado, desgrana un plan que suena a receta de abuela para un resfriado nacional. La solución es más vivienda, señores. Equilibrar oferta y demanda construyendo 700.000 a 1 millón de hogares al año, desbloqueando suelo, bajando impuestos y eliminando burocracia. Tolerancia cero a las ocupaciones, protección al propietario que invierte su vida en ladrillos. Miren a Andalucía, gobernada por el PP, bajan impuestos a los jóvenes, simplifican trámites, y de repente, la vivienda deja de ser un sueño imposible. Cita leyes del Senado aprobadas por el PP, una para promover la construcción, otra para desalojar ocupas en 48 horas. No es magia, es sentido común. Y mi generación lo necesita, porque no queremos herencias, queremos oportunidades. El final es poesía en movimiento. No todo está perdido, pero hay que resetear la política en España. Esa es la política de la certeza que mi generación reclama, con gente valiente, capaz de asumir responsabilidades. Aplausos estallan, primero aislados un diputado del PP, luego otro, hasta convertirse en un rugido que inunda el hemiciclo. Bildu, visiblemente tocados, agachan la cabeza. El presidente de la Cámara, atónito, da por terminada la intervención antes de que los ujieres lo saquen a rastras. Astrep sale escoltado, no como un intruso, sino como un héroe accidental, con flashes de móviles y murmullos de «bravo» en los pasillos. Lo que pasó después fue un torbellino. Las redes sociales, ese circo digital donde la verdad se viraliza antes que los hechos, explotaron. Almohadilla Astrep en el Congreso se convirtió en trending topic en minutos, con memes que lo pintaban como un superhéroe con capa de escaño y villanos de corbata. El becario que hackeó la democracia, tuiteaba un usuario, mientras otro añadía, Sánchez debe estar en la Moncloa pensando, ¿quién es este chaval que sabe más de vivienda que mi ministro? Bildu emitió un comunicado lacónico, condenamos la interrupción y defendemos el debate democrático, pero el daño estaba hecho. Sus diputados, en entrevistas posteriores, balbuceaban sobre contextos históricos sin entrar al trapo. El PSOE, fiel a su manual de crisis, minimizó, un incidente aislado, el foco debe estar en la ley.
Pero el foco, irónicamente, se había desplazado a Astrep. ¿Quién era este joven? Las pesquisas periodísticas lo pintaron rápido, hijo de un profesor y una enfermera, voluntario en asociaciones de inquilinos, lector voraz de economía y política. No planeé colarme, confesó en una entrevista improvisada fuera del Congreso, con la adrenalina aún en las venas. Solo vi la oportunidad. Llevo años viendo cómo nos roban el futuro, y pensé, ¿por qué no decirlo yo? Su discurso, grabado por un diputado con el móvil, acumuló millones de vistas en YouTube, donde canales como Que no te engañen lo analizaron fram a fram, destacando cómo silenció el salón y dejó a Bildu sin palabras. Hasta Vox, que rara vez pierde ocasión de unirse a la fiesta, lo aplaudió, un valiente que dice lo que todos pensamos. Pero vayamos al fondo, porque esta historia no es solo un viral, es un espejo de España 2025. La crisis de vivienda no es un accidente, es el resultado de políticas que priorizaron el control sobre la creación, alianzas que sacrifican principios por sillones, y una juventud que, harta de ser el punching bag, empieza a golpear de vuelta. Astrep no resolvió nada, la ley de Bildu siguió su trámite, pero plantó una semilla. En las semanas siguientes, el PP impulsó mociones similares, citando su intervención como el despertar generacional. Sánchez, en un mitin en Valencia, aludió veladamente: escuchamos a la juventud, pero con hechos, no con shows. Ironía pura, porque el show lo montó el sistema, y Astrep solo encendió las luces. Pensad en el humor de todo esto. Un chaval con un pase falso entra donde ni los lobistas lo logran, y en lugar de ser expulsado a patadas, recibe ovación. Es como si en una boda familiar, el sobrino rarito se levantara y dijera: tíos, dejad de discutir por la herencia y arreglad el techo que gotea. Absurdo, pero revelador. Y serio, porque detrás de la anécdota late un país donde el 40% de los menores de 30 viven con sus padres, no por elección, sino por necesidad. Astrep, al salir, miró al cielo y murmuró: por los que vienen detrás. Historia hecha, sangre helada, y una lección: en democracia, a veces el intruso es el que más derecho tiene a hablar. La tarde caía sobre Madrid cuando Astrep, ya en la calle, recibió la primera llamada, un editor de un diario conservador, ofreciéndole una columna. Escribe sobre lo que quieras, pero sé tú. El río, nervioso: solo quiero un piso decente. Pero la maquinaria se había puesto en marcha. Esa noche, en bares de Malasaña, estudiantes brindaban con cervezas baratas, por el cuela congresista. En el País Vasco, foros de Bildu debatían en voz baja si responder o ignorar. Es un provocador, decían unos; es la voz de la calle, replicaban otros. Y en la Moncloa, Sánchez, revisando papeles bajo la luz de una lámpara, garabateaba notas: ¿reforzar seguridad? ¿O escuchar más? Al día siguiente, el Congreso amaneció con titulares en portada: el joven que desafió a Bildu y Sánchez, intruso hace historia en el hemiciclo. Entrevistas en radio, debates en tele donde tertulianos se enzarzaban como gallos de corral. Un analista, con esa pedantería de los que comentan sin mancharse, dijo: es populismo puro, pero efectivo. Astrep ha hecho lo que el PP no pudo: unir a la oposición en aplausos. Humor again, el PP, que lleva años gritando sobre la vivienda, de repente adopta al intruso como mascota. Nuestro futuro, tuiteó Feijóo, con foto de Astrep en el escaño. Pero profundicemos en el discurso, porque cada palabra fue un dardo. Tomad esa parte sobre la autoridad moral de Bildu: no era un ataque gratuito, sino un recordatorio histórico. Bildu, heredera de la izquierda Abertzale, ha evolucionado, condena la violencia, participa en gobiernos, pero las cicatrices de ETA persisten. En 2025, con presupuestos estatales en juego, sus votos son oro para Sánchez, pero veneno para las víctimas del terrorismo. Astrep lo dijo sin filtros: hablan de familias, pero ¿y las que destrozaron? El salón, mixto de generaciones, sintió el peso. Los veteranos recordaron los 80, los jóvenes, educados en paz, lo intuyeron como una lección de manual. Y Sánchez, ausente pero presente. Su gobierno, con Begoña Gómez en las sombras de escándalos y Ábalos en los tribunales, navegaba tormentas. La vivienda era su talón de Aquiles. Promesas de 300.000 pisos públicos que se quedaban en anuncios, mientras el precio medio subía al 7% anual. Astrep lo pinchó: proyectáis vuestros fallos. Culpar al PP de 2013 es como culpar al cartero de que la carta llegue tarde. Risa contenida en el PP, en Sumar, ceños fruncidos. El humor radica en la verdad. La izquierda, maestra en narrativas, se topó con un narrador mejor. El plan de Astrep, robado del PP, era pragmático: más construcción vía incentivos fiscales,
menos burocracia. España, con sus 800 normativas autonómicas, es un laberinto para arquitectos. En Valencia, con PP, bajaron el IBI un 50% para jóvenes. Resultado, alquileres estables. Datos, no sueños. Y la ocupación, 48 horas para desalojar, no meses de juicios. En un país donde 30.000 inmuebles están ocupados, era dinamita. La repercusión se extendió. Una semana después, manifestaciones en plazas, vivienda para vivir, no para especular, con carteles de Astrep. El gobierno anunció medidas urgentes, pero Astrep, en su nueva columna, ironizó, urgentes como un taxi en hora punta, llegan, pero tarde. Sate el humor, serio fondo. Meses más tarde, la ley de Bildu se diluyó en comisiones, pero el eco de Astrep impulsó reformas. En 2026, una moción del PP, inspirada en su speech, pasó con abstención de Sumar. Astrep, estudiante aún, pero invitado a foros. No busco fama, dice. Solo justicia. Historia hecha por un cuela, que nos recuerda, en política, el pueblo no siempre espera turno.